Estoy más que seguro que en repetidas ocasiones has escuchado sobre la lepra en diferentes sermones, quizás cuando lees tu Biblia o algunas enseñanzas, o médicamente como enfermedad has escuchado de la lepra. La Biblia habla de la lepra y estudiando el libro de Levítico, la siguiente porción, que es el capítulo 13, habla ampliamente de la lepra. Así es que la lepra en la Biblia es un símbolo de impureza, tiene relación con el pecado, por cuanto causa graves problemas en la vida de la persona, causa separación, causa aflicción, es una grave infección. Vamos a tratar este estudio, pero esto es una introducción porque vamos a mirar diferentes etapas de estudio que enseña la Biblia en el capítulo 13 y 14 del libro de Levítico. Entonces, esto es una introducción general para empezar una pequeña serie sobre la lepra. Bienvenidos entonces a Vida en la Verdad, y recuerda que estamos estudiando la Biblia en la versión Reina Valera y que el estudio de Dios edifica realmente nuestras vidas. Ya que tanto hemos escuchado de esta tremenda enfermedad y que siempre se nombra con relación simbólicamente al pecado o la impureza, y que hay diferentes historias en la Biblia con relación a la lepra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues en esta introducción permíteme recordarte que desde los tiempos que Dios llamó a Moisés en el capítulo 4 del libro de Éxodo, una de las señales que le dio fue, le dice en el capítulo 4 versículo 6, que le dice Dios a Moisés, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. La mano de Moisés quedó leprosa por la orden que Dios le dio cuando metió la mano en su seno. Y dice el versículo 7, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, o sea, se había limpiado. ¿Por qué entonces Dios le daría esta señal a Moisés? Bueno, lo primero que debemos de recordar que la lepra realmente es una enfermedad literal. Es una infección. Existen todavía miles de personas alrededor del mundo. La realidad que aún en la actualidad tan avanzada que vivimos, según lo que se lee a través de los medios de comunicación, es de que todavía existen bastantes miles de personas infectados con literalmente enfermedad, y que se adquiere por un constante contacto con algo que esté contaminado. Y normalmente este virus se encuentra en algunos animales, como algunos tipos de armadillos. Entonces, si un hombre tiene contacto constante con un animal infectado, pues va a adquirir la enfermedad. Pero también la enfermedad puede contagiarse de una persona a otra cuando hay mucho contacto. Recuerda, no es una
Eso no son unos videos con relación a las medicinas, pero hay datos. Y aunque existen antibióticos muy fuertes en la actualidad, aunque se le dé el antibiótico a la persona, el virus, la lepra, va a quedar por más de 20 años en la actualidad en la persona. O sea, que realmente es una enfermedad que se queda. Ahora bien, estoy hablando sobre una enfermedad literal, pero esta enfermedad en la Biblia es simbólicamente una contaminación, tiene un simbolismo espiritual y Dios la usó en esta enfermedad como una señal de pecado y también Él la envía. Entonces, la enfermedad literalmente existe, pero Dios puede enviar esa enfermedad en una persona por diferentes razones, según lo que nos enseña la Biblia en el Antiguo Testamento y lo que nos enseña la Biblia en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la pregunta primera es, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que metiera su mano y sacó su mano leprosa y luego la volvió a meter y sacó su mano limpia? ¿Qué propósito hay aquí, siendo esta porción, pues realmente la primera vez que se puede narrar abiertamente en la Biblia que acontece algo con relación a la lepra? Bueno, alguien podría asegurar que ya existía desde antes que ocurriera esto, pero en la Biblia esto es muy especial. ¿Por qué razón? La orden de Dios fue: Moisés, mete tu mano en tu seno. Esa palabra seno es muy importante porque el seno es el pecho, es el hueco que hace la ropa, es meter su mano debajo de la ropa en su pecho. Pero también simboliza tener la conciencia. El seno es la mente, la conciencia, la esencia del ser. Y la Biblia también dice que a Dios nadie lo vio jamás, lo dice el libro de San Juan. Nadie, pero el Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces también la Biblia habla del seno de Abraham. Entonces el seno tiene el simbolismo de conciencia, de esencia, de espiritualidad. Entonces, al decirle Dios a Moisés, mete tu mano en tu seno, y la mano salió leprosa, pues la lepra, espiritualmente hablando, como contaminación y pecado, está en el seno del hombre, en el corazón del hombre, dentro del hombre. Entonces, cuando Moisés metió su mano en su pecho, la sacó leprosa, pero igual cuando Dios le ordenó que la volviera a meter, la sacó sana. Es una señal en la cual la Biblia nos enseña que el que tiene el control sobre ese problema espiritual llamada contaminación de pecado, que simbólicamente en el Antiguo Testamento es lepra, es la lepra, el que tiene control únicamente es Dios. Lo repito, es una señal que el único que tiene el control y que sabe dónde se encuentra y que la puede limpiar es Dios. Así es que eso es lo primero que vamos a notar, y esto es una parte de la introducción para saber, entender y comprender. Cuando estudiemos las partes que se nos dice con relación a la lepra, podamos nosotros mirar en qué consiste esta enseñanza. Así es que es un símbolo espiritual de contaminación de pecado. Ahora bien, espiritualmente Dios la envió a ciertas personas bíblicamente por relación de desobediencia, de rebeldía, de codicia, de soberbia. Es enviada por Dios. Y voy a decir rápidamente ejemplos con citas bíblicas que tú bien puedes ir a leerlas.
aunque yo lo voy a decir rápidamente porque esto muchos lo conocerán, otros no, pero es una introducción y es una información para entrar al estudio en los siguientes videos. Por ejemplo, capítulo 12 del libro de Números. Números capítulo 12 habla de una murmuración que hubo desde María y Aarón hacia Moisés. María fue la que lideró, la que empezó esta murmuración, y hubo un desagrado delante de Dios porque no tenían por qué murmurar contra el siervo de Dios llamado Moisés y que era hermano de ellos. Por lo tanto, sobre María, por un periodo de tiempo, llegó lepra. Y la lepra llegó y se fue conforme lo que Dios decidió. Así es que aquel símbolo de la enfermedad llamada lepra con relación a la contaminación y al pecado, pues vino sobre María. ¿Cuándo? Cuando Dios dijo, y se fue cuando Dios dijo. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso es un rey llamado el rey Usías, en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Este rey que de repente se ensoberbeció y en rebeldía él quiso entrar en el templo y tomar incienso y presentarlo delante de Dios, quemar incienso delante de Dios, cosa que no le correspondía, que no debía, que era contrario a lo que Dios enseñaba. Y ocurre que cayó lepra por aquel acontecimiento que él quiso hacer desordenadamente en rebeldía. Y él tuvo lepra todo el tiempo. El rey Usías, capítulo 26 del libro de Segundo de Crónicas, puedes tú leer la historia. El otro ejemplo que nosotros tenemos, pues, es en un caso muy especial que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, cuando un hombre, un general llamado Naamán, tenía lepra y fue delante del profeta Eliseo, y Eliseo dio instrucciones para que Naamán fuera sano. Y Naamán quería dejar artículos de ofrenda a Eliseo, y Eliseo le dice no. Y su siervo Giesi, el siervo de Eliseo, el siervo del profeta, que debería ser obediente, aprender a no ser codicioso, a no andar detrás de los regalos por orden, por enseñanza de Dios y lo que había determinado hacer también Eliseo, pues a escondidas de Eliseo, mintiéndole a Eliseo, fue a buscar lo que Eliseo le dijo que no. Él fue y le pidió a Naamán artículos, mintiéndole, diciéndole que Eliseo había dicho que siempre sí. Entonces, cuando ocurre esto, Eliseo declara que había hecho equivocadamente, porque es una acción rebelde, desobediente, en soberbia, en codicia. Y el último versículo del capítulo 5 de Segunda de Reyes dice que sobre Giesi vino lepra de parte de Dios. ¿Por qué razón? Por lo que había hecho. Entonces, igualmente, el mismo capítulo 3 nos enseña que el que limpia la lepra es Dios. Porque Naamán no era israelita, venía de otro lugar, venía de otra nación, venía de Siria. Y cuando se decidió buscar ser limpio de su lepra, pues él al llegar delante de Eliseo, sí, hubo conflicto en su mente, pero Dios usó a Eliseo
como su profeta, como su siervo, para limpiar a Naamán bajo instrucciones de que se metiera al río Jordán 7 veces. Entonces, Dios ordena y envía la manera de que Naamán se limpie y queda limpio. Entonces, el que tiene el poder de limpiar la lepra es Dios. El que puede enviar la lepra por relación al pecado es Dios. Esto es importante y viene desde la enseñanza de Moisés cuando metió su mano y la sacó. ¿Por qué? Porque la peor enfermedad realmente siempre en el humano es espiritual. Ahora, en Deuteronomio, y ese sí lo vamos a leer por razones de lo que dice Deuteronomio, y es un solo versículo, 24:8. Deuteronomio 24:8 dice la instrucción antes de partir de este mundo, diríamos. Moisés deja esta instrucción y dice en Deuteronomio 24:8, en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Y entonces, ¿por qué razón? Porque Moisés recuerda muy bien lo que ocurrió con su hermana María cuando María entró y incurrió en un problema de murmuración en contra de él. Entonces, Moisés recuerda y dice, tengan cuidado de hacer exactamente como se dicen en las instrucciones con relación a la lepra, porque este es un problema que puede ser enviado por Dios por desobediencia. Entonces, de hecho, muchos de los animales inmundos que Dios declara inmundos era porque traía problemas al ser humano. Traía contaminaciones, y cuando el hombre era desobediente y se iba y agarraba a aquellos animales, pues podían adquirir la lepra a través de un animal que pudiera tener el virus. Aunque eso abiertamente no lo dice la Biblia, pero sabemos por lo que enseña la Biblia que después de hablar de los animales inmundos, Dios va a hablar de la lepra. ¿Por qué? Porque en las desobediencias y en las rebeldías en contra de las instrucciones de Dios, pues viene algo tal como una lepra enviada por Dios. Ahora bien, para terminar esta introducción a la serie, diré por último que en el Nuevo Testamento se nos narra varias ocasiones donde Cristo pues se encuentra con leprosos o leprosos vienen a buscar a Cristo. ¿Con qué razón lo vienen a buscar? Pues con la razón, no dice la historia de estas personas, y yo nada más voy a escoger una, porque así como Dios tiene el poder para limpiar la lepra, y nótese la palabra que se usa, limpiar la lepra, no se utiliza como sanarla, sino como limpiarla. ¿Por qué? Porque es una impureza causada por asuntos que Dios dice que no se deben de hacer. Entonces, en el Nuevo Testamento también Cristo, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, o 100% Dios y 100% hombre, pues tiene poder en contra de la lepra y puede limpiarla. Y en el capítulo 17 de San Lucas, en el versículo 11, se nos narra la historia de los 10 leprosos. Y dice el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No dice sanos, dice que limpiados por cuestión de que era una contaminación
espiritualmente hablando, y los 10 fueron limpios bajo el poder de Cristo Jesús. Entonces, la lepra es simbólicamente una contaminación de pecado, hablando espiritualmente, y el único que tiene poder para quitar, para limpiar esa contaminación es Dios, es Cristo, y más a través de su sangre preciosa que quita el pecado del mundo. Así es que a través de esto nosotros podemos estudiar la lepra en el Antiguo Testamento y podemos entender su simbolismo de contaminación de pecado en el Nuevo Testamento también. Así es que recuerden que todo lo escrito en la ley son sombras de los bienes venideros y que la ley es un maestro, una instrucción para aprender nosotros, y que también la ley es espiritual. Así es que la lepra, mirándola espiritualmente, nos va a enseñar un cuidado a tener para que nosotros nos contaminemos cada día menos del pecado. Porque de que pecamos, aún siendo cristianos, realmente lo hacemos. Bendito sea Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros, y cuando pecamos venimos a Cristo. Pero estamos estudiando para entender que la Biblia realmente se compagina de una forma tan hermosa y tan perfecta que el Nuevo Testamento instruye de qué y cómo debemos tener cuidado para poder agradar a Dios. No, de ninguna manera vamos a ir a practicar los ritos del Antiguo Testamento, pero aquellas instrucciones de Dios nos enseñan simbólicamente, por las sombras de los bienes venideros, nos enseñan a ser correctos en nuestros procederes que ahora contaminan nuestra alma. Y así, cada día buscar la santa y bendita y perfecta voluntad de Dios, buscarla de todo corazón y vivir una vida que agrada a Dios, no para ser salvos, sino porque somos su pueblo, somos salvos, pero en ocasiones hacemos algunas cosas que no convienen, porque así lo enseña la Biblia y tú y yo sabemos que es verdad. Así es que esta es la introducción para estudiar la lepra, y yo espero que sigas cada video, porque realmente va a ser un estudio hermoso, nutritivo y muy instructivo para ser mejores para la honra y gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te espero.